Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora una clase muy especial que se llama Relaciones Intermaxilares. Sí, pon mucha atención porque son varios pasos que vamos a ver previamente antes de ir a los pasos clínicos. Vayamos adelante. Relaciones Intermaxilares por Rubén Acuña. Relaciones intermaxilares. Veremos en esta clase planos de oclusión, planos de referencia, relaciones dentolabiales, dimensión vertical y relación céntrica. Comenzaremos entonces por plano de oclusión. El plano de oclusión es el más discutido y por ende el más importante en cualquier tratamiento programado en un esquema oclusal. En prostodoncia total, este concepto se establece con la oclusión balanceada bilateral, cuando existe una relación de contacto equilibrado entre las caras oclusales de los dientes posteriores a cada lado de la línea media y anteriores durante los movimientos excéntricos de la mandíbula. Planos de referencia. Plano de Frankfurt. El plano de Frankfurt pasa por los bordes superiores de los conductos auditivos externos o puntos Porion y por los bordes inferiores de las órbitas o puntos infraorbitales. Es el más horizontal de la cabeza erguida. Se considera que el plano de oclusión forma con el plano de Frankfurt un ángulo abierto hacia adelante unos 10 grados. Continuamos con el plano de Camper. Este va desde el punto del tragus hasta la espina nasal anterior y va paralelo al plano oclusal y forma un ángulo de 15 a 20 grados con el plano horizontal de Frankfurt. Después mencionamos la línea bipupilar. Es una línea que pasa y que une horizontalmente el centro de las pupilas vista desde enfrente. Después podemos mencionar la línea de las cejas y de la base nasal. Son referencias horizontales que se relacionan estéticamente con las superficies de los bordes incisales de los dientes anteriores superiores. Y por último, mencionaremos la línea aurículo-ocular. Es una referencia antero-posterior que va del ángulo externo del ojo a la parte media del tragus. Esta se usa para localizar arbitrariamente el eje intercondilar. Relaciones dentolabiales. Veamos ahora esos dos casos clínicos. Se deben realizar la prueba de placa base y la orientación de los rodetes. Necesitamos placa base con rodete de cera, la platina de Fox y el mechero. Primero se verifica la retención de la placa base, tanto en superior como en inferior, y de ser necesario se desgasta el acrílico con mucho cuidado para luego orientar los rodetes. Ahora, con la ayuda de la platina de Fox se va a orientar el rodete superior, verificando el paralelismo entre las ramas de la platina de Fox y el plano de Camper, que va desde el conducto auditivo externo a la espina nasal anterior, cuando se tiene vista de perfil, y luego con la vista frontal se observa el paralelismo entre la platina y el plano bipupilar, que es la línea imaginaria que va de pupila a pupila. También se debe verificar la recuperación del ángulo nasolabial. El paciente debe estar con labios en posición pasiva. Posterior a esto se orienta el rodete inferior con respecto al superior y se procede a verificar el espacio del corredor bucal, que es el espacio triangular que se forma entre la pared del rodete y la comisura labial cuando el paciente sonríe. Si es necesario, se deben reducir los rodetes con la ayuda de la espátula y el mechero, hasta obtener el espacio triangular del corredor bucal. Luego se deben marcar en los rodetes la línea media, guiándose del frenillo labial, la línea canina, guiándose del ángulo entre el ala de la nariz y la comisura, la línea labial, guiándose del labio superior, y la línea de la sonrisa con el labio inferior.
Una vez colocados los rodillos, verificamos que el labio superior, ¿sí?, no quede muy ajustado. Verificamos también la angulación de forma lateral y vemos también el área de los caninos. Hacemos algunas pruebas, ¿sí?, que el paciente esté cómodo y que se vea estéticamente bien, estéticamente funcional, no protrusivo, sino con un buen perfil, ¿sí? Verificamos esto, checamos bien también con la platina de Fox. Recuerden que el plano de Camper debe ser paralelo, ¿sí?, al plano de oclusión. Y ahí lo checamos bien también, el plano bipupilar con el plano de oclusión. Todo esto lo tenemos que ver detenidamente de frente al paciente. Ahora llevamos a la boca la base y el rodillo inferior. Verificamos lateralmente que todo esté en orden y hacemos un ajuste oclusal en zona posterior a través de una planchita caliente. Vamos a alinear de esta manera y posteriormente lo llevamos a la boca del paciente para pedirle al paciente que haga oclusión, ¿verdad? Verificamos lateralmente de ambos lados. Es tiempo de recordar la toma del arco facial. Cubra la horquilla del arco facial con materiales de registro semisólido de vinil polixilosano. Lleve la horquilla a la boca del paciente y oriente el perno a la línea media. Oriente las olivas de los brazos laterales en los conductos auditivos uno a la vez y permita que el elástico cierre el arco para poder orientar la segunda oliva. Introduzca la articulación en el perno de la horquilla hasta el fondo. Coloque el aditamento Nasion sobre el punto cefalométrico del paciente. Apriete las perillas de los brazos laterales. Apriete las barras de articulación. Verifique la posición del articulador y arco. Para retirar el arco facial, retraiga el perno del Nasion aflojando la perilla correspondiente. Dimensión vertical. Se refiere a la longitud de la cara. Es la distancia entre dos puntos elegidos, uno en el miembro fijo o punta de la nariz y el otro en el miembro movible o punto mentoniano. Es mantenido ya sea por la oclusión de los pacientes en dimensión vertical o dimensión oclusal en DBO o la contracción tónica balanceada de los músculos de apertura y cierre de los movimientos mandibulares, dimensión vertical de la posición de descanso fisiológico o DBP. Estas dos longitudes medibles de la cara son guías importantes para hacer los registros de relación maxilomandibulares y son referidas como dimensión vertical de reposo o DBP, donde la P significa postural, y también la dimensión vertical oclusal, DBO. También debemos mencionar la dimensión vertical postural o de reposo, DVP o DVR, y se define como la separación vertical de los maxilares cuando los músculos de apertura y cierre de la mandíbula están en reposo en contracción tónica. Es la longitud de la cara cuando la mandíbula está en una posición
de descanso fisiológico. La dimensión vertical la estableceremos de la siguiente forma. Llevaremos al paciente a sentarse en una forma relajada, de una manera vertical a 90 grados. ¿Sí? Marcaremos puntos en la punta de la nariz y también en el mentón. Llevaremos al paciente a que abra y cierre la boca y al cerrar haga deglución. Cuando él o ella esté relajado, entonces pediremos que esté quieto y entonces mediremos de punto a punto y tomaremos el registro. Esto lo repetiremos por 5 veces. Posteriormente sumamos todas las cantidades y la vamos a dividir entre 5 y de allí vamos a restarle 3 milímetros. De esa manera obtendremos la dimensión vertical. Posteriormente llevaremos las bases y los rodillos a la boca del paciente y entonces ahí haremos los ajustes. Veremos al paciente de frente, ya colocado los rodillos, ya colocado las bases y rodillos, entonces haremos una medición de punto a punto y las diferencias las estaremos ajustando allí, ¿sí? Si está de más, entonces haremos rebajes en los rodillos. Si está de menos, entonces aumentaremos con cera para que logremos la dimensión vertical en reposo, cuando el paciente está a gusto, en una oclusión de reposo prácticamente, una dimensión vertical ideal para el paciente. En el siguiente video podremos ver de manera más explícita la manera como se realiza la dimensión vertical, ¿sí? Ahí el paciente está relajado, de hecho él tiene los rodillos, las bases graph y los rodillos ahí ya en su boca y estamos verificando, ¿no?, que todo esté en orden, los contornos, la relación labial, la relación entre rodillo y rodillo. Recuerden que es de 1 a 2 milímetros que va por delante el rodillo superior del inferior a nivel oclusal. Ahí se están marcando los puntos, ¿sí? Vemos ahí ya el paciente ya no tiene los rodillos en la boca y se le pide que pronuncie las palabras, ¿sí?, llevándolo a reposo. Recuerden que la idea es que el paciente esté en reposo. Le pedimos que se lama los labios, ¿sí? Entonces ya estando en reposo, ¿sí?, si se fijan, se entreabre un poco la boca porque de esa manera tenemos una apertura. Eso es normal. Tomamos la medida, ¿sí?, hacemos que el paciente se vuelva a relajar, vuelva a hablar, volvemos a medir. Recuerden que son 5 veces las que debemos medir. Se repite lo mismo. Volvemos a medir y volvemos a pedir al paciente que vuelva a pronunciar la palabra M. Hacemos que se lama los labios, que degluta y volvemos a medir. Esto es para tomar la dimensión real de reposo, ¿sí? Entonces, si se fijan, hay diferencias. Una vez ya puestos los rodillos, entonces ahí buscamos ya haciendo la promediación, ¿sí? Haciendo la promediación, lo que les mencioné, se suman todos los 5 y se divide entre 5. Lo que resulte, se le restan los 3 milímetros y entonces ya con los rodillos puestos, entonces se hacen los ajustes y de esta manera es como se desgasta. Observamos con una platina, este es un instrumento especial, se calienta y se derrita. Ahí quedó alto y de esta manera pues se le quita un poco, ¿verdad? Ahora veremos la relación céntrica. Una vez que ya logramos obtener la dimensión vertical, ¿sí?,
ya están listos los bases Graf con los rodillos. Entonces vamos a hacer un procedimiento muy especial, ¿sí? Para llevar al paciente a relación céntrica, que su oclusión esté en relación céntrica. Así que preparamos los rodillos debidamente, ¿sí? Si tienen algún ajuste que se hizo durante la toma de dimensión vertical, entonces este es el momento para preparar bien los rodillos, que todo esté en orden, ¿sí? Con el bisturí, con algún cuchillo especial, pues vamos a hacer pequeñas muescas. Estas son pequeños, vamos a decir, incisiones en el rodillo, ¿sí? En el área horizontal, ¿sí? Si se fijan, es como se hace un corte de manera triangular en la zona oclusal del rodillo. Vamos a llamarlo así. Estas son como llaves, ¿sí? De referencia. Se hacen 2 de cada lado, ¿sí? Son pequeñas. También en el rodillo superior vamos a hacer lo mismo. Recuerden que ese es un método. Este es un método específico para tomar lo que es la relación céntrica, ¿sí? Se hacen estas muescas. Ahora lo colocamos en la boca del paciente. Verificamos que todo esté en orden, ¿sí? Que no haya molestias en las zonas posteriores, sobre todo. La base inferior en algunas ocasiones presenta ciertas molestias en la parte, en las zonas posteriores, zonas molares, en las partes posteriores allí, y a veces hay que hacer ciertos ajustes. Por eso se lleva al paciente a probar bien que todo esté en orden, que no haya problemas a la hora de hacer la oclusión, ¿sí? Se hacen los ajustes, se vuelve a hacer prueba, igual de forma bilateral, ¿sí? Ahí está. Le damos al paciente si se fijan, esta es la manera de llevar al paciente acéntrica, hacia atrás y hacia arriba, ¿sí? Observen la manera. Esa es la manera, exactamente, con los dedos pulgares por debajo del mentón y los índices dentro de la cavidad oral. Ya tenemos listo entonces ahora los rodillos, las bases y también este material. En este caso se llama Memore número 2, es polivinilsiloxano, ¿sí? Se va a colocar en la zona oclusal, ¿sí? Primero pues hay que retirar un poquito lo que está al principio para que no tengamos fallas, ¿sí? Colocamos en la zona oclusal donde se realizaron las muescas. Toda la zona oclusal de esta manera. Se lleva a la boca del paciente, ¿sí? Y repetimos lo que les mencioné hace ratito, ¿sí? De esta manera se lleva al paciente hacia oclusión céntrica. Vean cómo es, exactamente así, ¿sí? Hacia abajo, hacia atrás y hacia arriba. De esa manera el paciente está en oclusión céntrica, en relación céntrica. La otra forma es, dentro de la boca del paciente se agrega el material, ¿sí? Se agrega el material también con mucha paciencia, con mucho cuidado, y repetimos el mismo procedimiento, ¿sí? Sujetamos bien la prótesis, que esté bien establecida en la base, y entonces llevamos al paciente igual a relación céntrica, ¿sí? Vean bien cómo es, exactamente así. Hacemos que el paciente muerda y ahí vamos a detener. Hay que tener mucha paciencia. Ya obtuvimos entonces las bases Graf con los rodillos y ya tenemos. Ahora con mucho cuidado vamos a separarlos y vamos a observar que, como les mencionaba hace un momento, se forman como unas llavecitas. Esto es para que no se deslice
el rodillo inferior sobre el inferior o viceversa, y esto es para que no tengamos errores al momento de articular, al momento de continuar con el procedimiento de la prótesis total. Observen bien la precisión, buscamos que todo esté en orden. Vamos otra vez al paciente, checamos bien, ¿sí? Verificamos los rodillos y vamos a realizar marcas también para que todo concuerde en la oclusión. Si vemos allí, al momento de abrir y cerrar, a veces hay ciertas modificaciones y entonces lo que se hace es se coloca más material, ¿sí? Observamos que se coloca más material para obtener algo ahí, exactamente allí. Se coloca más material, más polivinilsiloxano para obtener más precisión en la oclusión céntrica. Exactamente lo que estamos viendo, como un pequeño rebase, vaya. Esto es lo que estamos viendo en estos momentos. Exactamente así. Una vez que ya estamos seguros que está totalmente cerrada la llave, que todo está en orden, entonces pasamos a retirar los excesos con el mismo bisturí. Cortamos los excesos y vamos a tener el registro de céntrica. Con mucho cuidado de no cortar de más, vamos a retirar los excesos y ya tendremos listos entonces los modelos, las bases y los rodillos listos para ser articulados en el articulador semiajustable. Remueva el resorte de céntrica para separar las ramas del articulador. Eleve el vástago incisal hasta el extremo superior para que la rama superior quede inclinada sobre la mesa de trabajo. Remueva el aditamento nasion del arco facial. Conecte el arco introduciendo los pernos de conexión a las cavidades de las olivas. Cierre la rama superior sobre el arco y colóquelos sobre la rama inferior. Abra nuevamente la rama superior y coloque los elementos conectados sobre la mesa de trabajo. Coloque el modelo superior sobre el registro de la horquilla y del arco facial y presione con suavidad para lograr su correcto asentamiento. Mezcle yeso de montaje y deposítelo sobre la platina de montaje y el modelo. Cierre nuevamente la rama sobre el arco y ubíquela sobre la rama inferior. Deje fraguar el yeso. Una vez endurecido el yeso, separe la rama del arco facial y con ligera fuerza desprenda la conexión. Deslice el vástago incisal y ajuste la graduación al tipo de montaje que haya seleccionado. Invierta la rama superior del articulador y coloque el registro de oclusión. Coloque sobre el registro el modelo inferior y con presión moderada asiente los modelos al registro. Esta maniobra es la más delicada del proceso y su correcta manipulación le garantiza el éxito en el procedimiento. Sostenga los modelos y el registro con un elástico. Mezcle yeso de montaje y deposítelo sobre la platina y el modelo inferior. Verifique la ubicación concéntrica de la rama inferior.
Corte el elástico con unas tijeras. Remueva el registro de oclusión. Eleve o quite el vástago incisal y su montaje está listo para el análisis correspondiente. ¿Qué te pareció la clase? Ojalá que hayamos aprendido bastante. Hasta el día de hoy llegamos hasta articular los modelos con las bases graph y los rodillos. Así que vamos a continuar. Nos vemos. Hasta la próxima.